Vamos a hablar del menú de seguridad del paciente. Tenemos el registro de caídas, tanto adulto como pediátrico, y las úlceras por presión adultas y pediátricas, y el reporte de eventos adversos. En cuanto al registro de caídas, tenemos dos pestañas. Por un lado, la escala de riesgo de caída, que se tiene que aplicar al ingreso del paciente, y de acuerdo al grado de riesgo de caída que tenga, se realizará cada 8, cada 12 o cada 24 horas. La fecha y la hora se pone automáticamente. Debemos desplegar si tiene antecedentes de caídas o no, ya sea en su domicilio o en otro lugar. La medicación que recibe, tranquilizantes, diuréticos, etc. Si tiene algún déficit sensorial, ya sea visual, auditivo o de extremidades. El estado mental, si está orientado o confuso. Si la marcha es normal, se deja como normal. Si es anormal, se especifica si es segura con ayuda, si es insegura o es imposible. La escala calcula automáticamente el puntaje y el riesgo de caídas. Y después tenemos unas medidas preventivas de caídas, que nosotros vamos a tildar las medidas que aplicamos para evitar que nuestro paciente se caiga. Comprobar que las barandas están elevadas, verificar que el freno de la cama está puesto, asegurar que el timbre de llamada está a su alcance, sentar al enfermo en un sillón adecuado, avisar al familiar que debe quedarse cerca, que avise si necesita ayuda, etc. Y se confirma. En el caso de que el paciente presente un evento de caída, se debe reportar la caída. Se debe desplegar si esto ocurrió en la habitación, en el pasillo, en el baño o en otro lugar. En ese caso se debe especificar. Si el paciente estaba solo, acompañado por un familiar o por un personal sanitario, ya sea enfermero, médico, kinesiólogo, técnico de imágenes, técnico de laboratorio. El tipo de iluminación que existía en el momento de la caída, el nivel de conciencia del paciente, el nivel de movilidad, el déficit sensorial si presenta, los fármacos que el paciente recibe, y si hubo alguna condición estructural que puede influir en el accidente, como la ausencia de barandas, como que el piso estuvo mojado, falta de agarraderas u otros. Eso es respecto al ambiente en el que se cae el paciente. Respecto a los datos de la caída, dónde estaba el paciente, si estaba en la cama, si estaba en la silla, si estaba en la silla de ruedas, si se encontraba deambulando, si justo se estaba levantando, se estaba acostando o se le estaba transfiriendo de la cama a la camilla o de la cama a la silla de ruedas, si estaba en la ducha u otros. Tenemos un cuadro para describir brevemente el accidente, y después de la caída tildar sin lesión aparente o contusión, erosión, herida abierta, o si tiene alteración de la conciencia. Tenemos para escribir la zona afectada en caso de que esto fuera así. Y respecto a los cuidados, si solo requiere vigilancia, si quiere cura o si requiere sutura. Se avisa al médico y si se tilda y si requiere estudios complementarios. Tenemos otro cuadro más para agregar observaciones y se confirma la caída. Respecto al registro de caídas pediátrico, el registro de la caída es el mismo. Lo único que varía es la escala de riesgo de caída, porque es adaptado al tipo de paciente. En el caso de la edad, si es recién nacido, lactante menor, mayor, si es preescolar o escolar. También si tiene antecedentes de caídas previas. También como antecedentes si el niño es hiperactivo, si tiene problemas neuromusculares, síndrome convulsivo, etc. Y si tiene compromiso de la conciencia, también se suma automáticamente. Con que tenga 2 o más ya es un paciente con alto riesgo de caída. Y también las medidas de prevención de caída, que también es un listado para tildar, que tenga las barandas elevadas, que la cama esté frenada, que tenga un familiar, y se confirma.
En cuanto a las úlceras por presión, tenemos en primer lugar la escala de riesgo de úlcera por presión, que al igual que la escala de riesgo de caída se tiene que aplicar al ingreso del paciente a la institución y de acuerdo al valor que le da la primera escala se tendría que reevaluar. Cada 8 horas si tiene alto riesgo, cada 12 horas si tiene riesgo moderado o cada 24 horas si tiene bajo riesgo de úlcera por presión. En primer lugar tenemos que aclarar si presenta o no presenta úlcera por presión, el nivel de conciencia, el grado de incontinencia que pueda tener la persona, el grado de movilidad, el grado de nutrición, la actividad el nivel de actividad que puede realizar una persona, si deambula con ayuda o está inmóvil, se calcula automáticamente. Acá tenemos un cuadro que recuerda cada cuánto tiempo se hay que aplicar la escala de acuerdo al riesgo que tiene el paciente de desarrollar úlceras por presión. Y también tenemos un listado para tildar de todas las medidas que aplico para evitar que mi paciente desarrolle úlcera por presión. Y también tenemos por último los factores de riesgo que agravan, los factores de riesgo que están presentes en mi paciente que pueden agravar el desarrollo de úlcera por presión. En segundo lugar, en el caso de que mi paciente desarrolle una úlcera por presión o traiga de otro centro o de la casa la úlcera por presión, esta se debe registrar. Entonces, esto es una tabla desplegable donde se selecciona si la úlcera por presión se desarrolla en esta institución, en otro hospital o en la comunidad, quiere decir en su domicilio, el sector que reporta la úlcera por presión, la fecha y hora se pone automáticamente, la localización, y acá tenemos las localizaciones más frecuentes de úlcera por presión. En caso de que no figure en este listado, se escribirá en otra localización. Definimos si la lateralidad, la úlcera está en la zona derecha o izquierda. Definimos el estadio en la que detectamos la úlcera por presión. Cada grado tiene una especificación de cuál es el grado. Tenemos para definir las dimensiones de la úlcera en largo o ancho, si está tunelizada, cómo está el lecho ulceral, la cantidad de exudado si tuviera, el color, en qué estado está la piel de la perilesión, en qué estado están los bordes de la úlcera, si tiene signos de infección local, y se confirma el registro de la úlcera por presión. Una vez que el paciente tiene una úlcera por presión y está registrada, se debe realizar la evolución de la úlcera por presión en la tercera pestaña. Para evolucionar la úlcera por presión que ya está registrada, vamos a elegir la úlcera por presión. En este caso tengo una sola, pero puede tener más de uno. Me trae ya grabado el estadio inicial, la fecha y la hora pone automáticamente. Debemos desplegar el estado de la evolución, si la úlcera está mejorando, está estable o está empeorando. Entonces podemos elegir el estadio. Me trae pregrabado los valores del registro de úlcera por presión, yo lo puedo modificar. Y tengo para tildar si le curé según protocolo institucional o según indicación médica, en caso de que el médico haya indicado alguna curación particular, evitar los cambios posturales en las zonas ulceradas, y se confirma la evolución. En el caso de las úlceras por presión pediátricas, el registro de úlcera por presión y la evolución de la úlcera por presión son iguales. Lo que cambia es la escala de úlcera por presión adaptada a la edad del paciente.
Entonces tenemos los factores de riesgo presentes en la población pediátrica, presentes en nuestro paciente en particular, si tiene dispositivos terapéuticos diagnósticos, si tiene asistencia ventilatoria mecánica más de 7 días, si es un niño menor a 36 meses, etcétera. Es un listado para tildar. Y también dice que ante 2 o más factores de riesgo se deben aplicar las siguientes recomendaciones. Y nosotros vamos a tildar las recomendaciones que nosotros aplicamos en nuestro paciente. Y se confirma. En cuanto al reporte de eventos adversos, los eventos adversos están divididos en 4 categorías. Entonces, en primer lugar, vamos a elegir la gravedad del suceso, que es a criterio de la persona que va a reportar el evento, si es sin consecuencias, gravedad leve, moderada o severa. En la primera categoría es respecto a los cuidados generales. Tenemos una serie de eventos para reportar. Podemos reportar uno o más de uno a la vez. También tenemos eventos adversos relacionados con la medicación del paciente, eventos relacionados con la parte quirúrgica, en caso de que haya complicación quirúrgica, que sea una cirugía no programada, y también tenemos otros en caso de que los datos administrativos del paciente no estén correctamente grabados, o en caso de que el paciente ejerza violencia ocupacional hacia el personal de la salud, o en caso de que queramos reportar algún evento que no esté en este listado. Tenemos este cuadro para describir brevemente qué es lo que ha pasado, que necesitamos reportar, y se confirma.